Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias al señor ministro por su atención. Yo, desafortunadamente, no puedo darle tantas felicitaciones como algún colega ministro y le voy a explicar las razones por qué no puedo felicitar. Conozco y es el tercer año que vengo escuchando los 4 ejes de acción que tiene el gobierno, ¿no? La pavimentación de la red nacional de carreteras, las redes nacionales, el tema del tren eléctrico que es el Metropolitano de Lima, el tema de los 1000 puentes y la banda ancha que son los 4 grandes ejes sobre el cual está el gobierno. Me parece además muy bien que uno se pueda guiar por visiones claras y de largo plazo. Pero sin embargo, ministro, pasado ya estos 2 años y entrando al tercer año de gobierno, cuando uno conoce mal la necesidad del pueblo, uno se da cuenta que estos 4 ejes no son suficientes como para atender a la gran mayoría de la población. Por ejemplo, la selva no se beneficia con la gran pavimentación de la red nacional, no se beneficia con los puentes. Los caminos de herradura, los caminos vecinales, de los miles de distritos, 1.800 distritos y más de 2.500 centros poblados, no se benefician con el presupuesto que tiene el tren eléctrico. Los pueblos más abandonados de la sierra no se ven beneficiados con la red de banda ancha. Entonces, haciendo un análisis mucho más profundo de la necesidad de la población, resulta que tal vez, ministro, sería bueno revisar estas 4 ejes y tal vez armar un nuevo eje que permita atender a la carretera longitudinal de la selva en conjunto, atender a esos 2.500 centros poblados que no tienen presupuesto, pero centros poblados tienen caminos de herradura y tienen caminos vecinales que no tienen cómo atenderlos. Ahí tienes cuando menos 4 o 5 millones de peruanos que están en centros poblados, pero no son atendidos ni por los gobiernos distritales. Por lo tanto, creo que teniendo un proyecto que es este proyecto de las Provías descentralizado, por ahí se podía atender a los 1.800 distritos, sobre todo los distritos que están por más de 2.000 o 3.000 metros de altura. Esas son las razones en conjunto, ministro, para decirles por qué es que no puedo felicitarlo. Ahora, yendo a la ley de presupuesto, al proyecto de presupuesto 2014. En el primer programa que es Provía Nacional. En Provía Nacional tenemos como presupuesto 6.000 millones, de los cuales 3.500 millones de soles corresponde realmente para ejecución de la red vial nacional. Luego tenemos 1.500 millones de soles que será para el tren eléctrico y 1.500 millones que van para concesiones. O sea, ahí tenemos de los 6.000 millones, tenemos solo 3.500 para ejecución, luego 1.500 para concesiones y, bueno, el tren eléctrico tiene otra partida. Entonces, ministro, la pregunta es, ¿por qué asignar 1.500 millones de soles para concesiones que directamente van a facilitar las inversiones de las empresas privadas? ¿Por qué facilitar que esas empresas privadas se puedan beneficiar con 1.500 millones de soles? Porque si en realidad se requiere las asociaciones público-privadas, pero que la empresa ponga su dinero. Entonces, se deja de lado los centros poblados, se deja de lado los caminos rurales, se deja de lado los caminos de herradura y se prefiere asignar recursos a las empresas privadas. Y hago esta comparación porque cuando usted pasa a Provías nacionales, tienes asignado solo 180 millones de soles para Provías descentralizado. Entonces, ¿por qué esa contradicción? 180 millones de soles para Provía descentralizado, que tiene que atender con toda la ruralidad del país, que es tan difícil y tan heterogéneo. El 70% de nuestra población es rural, es andino, son alturas, son Andes. ¿Por qué a ellos solo 180 millones y por qué a la red vial nacional 3.500 millones? ¿Ese es lo injusto?
Eso es lo injusto de este presupuesto, porque si usted recorriera todas las alturas de Cajamarca, de Ancash, de Junín, de Ayacucho, de Huancavelica, ustedes deben darse cuenta que pueblo tras pueblo, así, honestamente, pueblo tras pueblo, solo tienen caminos de herradura, y creo que ahí es donde el Estado tiene que llegar. Ahí es donde tiene que ir el presupuesto, ahí es donde tenemos que atenderlo, porque esos pueblos durante siglos caminan sin zapatos, no tienen carro, caminan con yanques, y a esa gente tengo que atenderlo, ministro. Por eso es mi crítica, si seguimos 3.500 millones de soles, que es para la Panamericana de la costa, y tal vez para el resto que es la longitud de la sierra, pero hay un alto porcentaje de población que debiera ser mirado, debiera ser atendido. Ese es el tema de Provía Nacional y Provía Centralizada. Ahora, yendo al tren eléctrico. Ministro, en el tren eléctrico tenemos un presupuesto de 2.000 millones. 2.000 millones, de los cuales 500 millones son para atender el primer tramo y 1.500 millones para atender la segunda licitación.